Chcecie zobaczyć, jak wygląda kolumbijska hacienda, gdzie nie sięga internet? Nic prostszego. Oglądajcie ten odcinek Rytmu Przygody. Moje mokre włosy wskazują na to, że chronologia na moim kanale czasami dzieje się za pomocą edycji wideo. Ale to nie szkodzi. Czas pokazać mistrzów, czyli właścicieli tego pięknego przybytku. Państwo Amparo i Wiktor. Es una finca que nosotros soñamos y después de terminar nuestro trabajo en la ciudad completamente citadinos, decidimos venirnos al campo y construir este espacio que ustedes ven. La tenemos hace 15 años y nos vinimos a vivir hace 7. Pues ya dejamos nuestras labores allá en Bogotá y para nosotros pues fue algo nuevo porque nunca habíamos vivido en el campo. Entonces estamos aprendiendo aún y conociendo sobre los animales, sobre las plantas, los cultivos, también pues sobre las personas que viven en el campo y estamos pues muy contentos. Entonces, en los primeros pasos había que hacerla sostenible y iniciamos con alquiler. Entonces la casa era grande, entonces empezamos a tener alquiler. Hicimos, arreglamos la casa, son 2 casas, se alquilaba a un grupo familiar de 15, 20, 25, hasta 30 personas estaban acá y se alquilaba toda la finca. Pero una familia de 30 personas. Sí. Normalmente para épocas de San Pedro, el festival de San Pedro que te Ah, decía. verdad, sí. Entonces venían acá y estaban varios días, o para Semana Santa, que también tienen bastantes días de eso, o para Año Nuevo. Las casas están adecuadas con todo. El gancho para que llegue más gente es con piscina. Sin piscina es muy difícil que llegara la gente. Las palmas las cortamos y utilizamos para hacer el kiosco de la piscina. Es un poco diferente a los que hacemos acá porque tiene 2 cámaras. Entonces en la cámara de abajo se le coloca la madera y se hace y eso empieza a mandar el humo hacia arriba y a calentar la cámara principal. Estos son los baños comunales y las duchas comunales. Aquí se pueden hacer eventos, se puede bailar, hay juego de billar y juego de bolirrana. Entonces, aquí se van sumando los valores, el puntaje. Entonces tú consiste en, vienes acá a una distancia determinada y le lanzas la bola y van sumando los puntos. Ya, aquí aparecen los puntos. Y se juega por equipos. Este es el juego típico de Colombia. Entonces, ¿en qué consiste este juego? Aquí hay un disco y colocamos una mecha aquí y otra mecha acá. Y se juega varios jugadores. Y el objetivo es caer lo más cerca posible del anillo o en el centro. Y dependiendo, eso tiene diferente puntaje. El nombre original de los indígenas es Turmequé, pero ya nosotros le decimos Tejo. Yo amo mucho los animales. 5 perros y 4 gatos. ¿Y cuántas vacas? Vacas, como 20 vacas. 20 vacas, mira qué lindo. Y 18 gallinas y un gallo. Y muchos árboles frutales. Esta está muy grande, pero esta ya está pasada. Esta ya está muy pasada. Se ve verde, pero ya está. Mira. Ya se puede comer. ¿Listo? Entonces este es el desayuno. Bardzo dobre. Una herramienta. Tiene muchas hormigas, cuidado. Sí, ¿dónde está? Sí. Bueno, gracias por avisarme. Mire, sí, está acá. Para que te lo lleves. Rośnie kolekcja owoców. Więc nie zbieramy mango, które są zbyt świecące i słuchamy. To jest już bardzo dobre. Se perdió, ahí ya se perdió, se caen y... ¿Cómo es? ¿Es chirimoya? No. Parecido. Limón Tahití, estos 2 limones Tahití. Hay 2 mangos aquí. Son mangos, mango Tommy. ¿Cuántos años necesita para dar fruta? En 5 años ya están dando fruta. Es papaya.
De guayaba se hace bocadillo, El ¿no? bocadillo, correcto. A, qué lindo. Guajaba, mimo że jeszcze nie dojrzała, bardzo dobra. Zagadka, co to za owoc? Aha, i wszystko jasne. El banano realmente es el que está allá. Allá hay un racimo grande. Estos son plátanos y cachacos, que también les llamamos. Son diferentes variedades. El plátano se utiliza para hacer patacón, como chips también se fritan y se comen. Se puede comer cocido con canela y panela. Realmente un paraíso de fruta. Entonces tiene aromáticas y algunos vegetales para ensaladas. Cuando están muy pequeños los pollitos y luego los pasamos a esta, cuando están más grandes, y ya cuando están mucho más grandes ya los pasamos al lote principal. Estos niños están acá, nos los donaron hace 20 días, entonces están recién llegados a la finca. Hola, este es Lolo y Lili, ¿no? Sí, Lolo y Lili. Hola, Lolo y Lili, ya. Bueno, vamos. Concentrado para los gatos, concentrado para los perros, concentrado para los pollos. Aquí es el área de reciclaje. Tenemos aquí vidrio, aquí tenemos lo que es lata, lo que son pilas. Las guardamos acá en este. Pilas. Ah, qué bien. Tenemos aquí. Me gusta que son tan conscientes. Y allá arriba tengo otro kit de paneles solares. Mira, todo este es abono. Abono orgánico. Mira las lombrices. ¿Las ves? Sí. No to jedziemy na ryby. Todo esto es yuca. Es el yucal. Yuca es como... La raíz, Sí, sí, Sí. familia de batata, ¿no? sí, es correcto. Patilla le llamamos. Es una fruta grande, dulce. Ah, no, sandía, ya Sandía. sé, sí, sí, sí. El comedero y el bebedero de las vacas. Entonces aquí tiene el agua, por gravedad todo el tiempo tienen agua disponible y los comederos están a los lados. Aquí hay comedero y aquí hay comedero. Les he colocado esos postes porque ellas compiten y se golpean. Tuve unas que empujaron a una vaca acá y la vaca quedó encajonada acá y se me murió. Serio. Sí. Esta, por ejemplo, le llamamos Ardèche porque cuando nació nosotros estábamos en Francia, en una región de Francia que se llamaba Ardèche. La blanca le colocamos China porque cuando nació Laura Alejandra estaba en China. Los paneles solares están allá arriba. Ahorita vamos a pasar. No hay mucho sol, pero ya tenemos energía, entonces prendemos aquí y energizamos. Ya una vez está energizado el control electrónico, prendemos la bomba acá. Ahí ya está bombeando el agua. Esta agua la puedo bombear para la casa, para el tanque de consumo. Tiene 2 metros de profundidad y tiene 6x6. Es rocoso, entonces el agua es muy limpia. Entonces es el agua que utilizo para toda la casa. ¿Pero se puede beber? Realmente mejor no. hace como 7 años le hice un estudio y era potable. Allá vemos la casa. Ahí donde está esa casa es una esquina y hay una carretera que sube hasta bien allá y llega hasta otra carretera. Y entonces la finca solamente tiene vecinos por un costado. Z powodu względnej izolacji sąsiedzi co rano raportują swoją obecność przez walkie-talkie. Na wypadek powodzi na przykład. Este es Cuba 1 transmitiendo desde la vereda Pringamosar Los Pasos. Se reporta sin ninguna novedad. Ya vamos a empezar el reporte, Gracias por recordarme. El limón todo el tiempo está produciendo limón. Digamos que el limón es el ingreso permanente de la finca. Debe haber unos 250 palos o 300 palos de limón. ¿Cómo era cuando compraron esta finca? ¿Todavía vivían en Bogotá? Sí, vivíamos ¿Y en llegaban Bogotá. aquí cada fin de semana para hacer trabajos? Sí, sí, la ¿Serio? fuimos arreglando poco a poco y nos íbamos muy tristes porque pues eran 2 días y ya nos tocaba irnos. Sí, verdad. Entonces añorábamos realmente pasar una temporada más larga aquí y pues se nos cumplió el sueño. Nie spodziewajcie się teraz reklamy biura nieruchomości. Po prostu przyjeżdżajcie do Kolumbii i odkrywajcie ją, bo to fascynujący kraj.
Pokażę go więcej w następnych odcinkach Rytmu Przygody. Na razie.